Función hormonal, acá tenemos la eritropoyetina, metabolismo de la vitamina D, sistema renina, angiotensina, aldosterona, la hormona paratiroidea y la hormona antidiurética. Función de la nefrona, filtrado glomerular, secreción tubular, reabsorción tubular y la endocrina. Acá tenemos nuevamente la unidad anatomofuncional, pero con cortes histológicos, cada una de las porciones de los túbulos. Y acá podemos ver que hay un cuadro en donde la sustancia que se estudia es la orina y el plasma. Entonces, la concentración orina y la concentración en el plasma. ¿Qué sustancias son? Glucosa, sodio, urea y creatinina. La glucosa, por ejemplo, en la orina es 0. Toda la glucosa es resolvida a nivel del túbulo proximal. Eso ustedes muy bien lo saben. Después el sodio es más extracelular que intracelular. Y acá tienen los valores. La urea es 915 en el plasma. La creatinina es 150 en la orina. Y en el plasma apenas 1. Hasta 1.5 puede ser aceptable. Adelante. Funciones de la nefrona. Filtración glomerular. Entonces, es un líquido parecido al plasma. Reabsorción tubular. El volumen filtrado se reduce y modifica su composición. Secreción tubular, secreción de los solutos hacia el líquido tubular que van a componer la orina. Función endocrina, ya le hemos dicho, vitamina D. Además sintetizan y secretan renina. Eso también yo no le he dicho, pero le deben de haber dicho. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, un ratito, ya. Acá dice, cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, inyecta sangre a la aorta, que 1 minuto es de 5 litros, y ese es el débito cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en 1 minuto. En un adulto en reposo, los riñones reciben el 25% del gasto cardíaco, o sea, 1.3 litros. No somos 5 litros, ¿ah? Solamente esta cantidad de sangre llega a los riñones, y que se mide con la depuración del paraminoipurato, que es filtrada y secretada por el riñón en un solo paso arterial. El resultado se llama flujo plasmático renal efectivo, que es de 700 mililitros por minuto. Entonces es la cantidad de plasma que llega al riñón, pero lo que pasa es que acá prácticamente hemos retirado los elementos formes. La tasa de filtración glomerular se mide con la inulina, que es un polímero de fructosa presente en las alcachofas de Jerusalén. Por lo tanto, la depuración de inulina es un elemento valioso para medir la velocidad de filtrado glomerular. La depuración de creatinina endógena es filtrada y secretada por los túbulos basado en errores, se iguala a las cifras que da la inulina. Miren, la velocidad de filtrado glomerular es aproximadamente 125 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Si nosotros sacamos esta producción de 125 mililitros en 1 minuto, lo calculamos en 24 horas, la cantidad de orina que llegaría prácticamente a todas las cápsulas de Bowman es equivalente a 180 litros por día. Pero este 180 litros por día es trabajado por los túbulos. No sale esta cantidad fuera de nuestro cuerpo. Fuera de nuestro cuerpo sale solamente 1,5 litros. ¿Y qué pasó con la diferencia de 180 litros menos 1,5 litros? Es reabsorbido, pues. Eso es lo que dice. La velocidad de filtrado glomerular es de 125 mililitros, que es equivalente a 180 litros por día. En tanto, el volumen urinario normal corresponde a 1,5 litros por día. Normalmente se reabsorbe el 99%. Ven ustedes el tremendo trabajo tubular
de los riñones es bárbaro. Entonces, ¿cómo se ha llegado a medir estas cosas? Existe un animalito que está adherido a las rocas en el mar y que hacen sabrosos ceviches, que es el peje sapo. Este animalito se caracteriza porque sus riñones son aglomerulares. Entonces, ¿qué resultó? Que producto del trabajo de investigación inyectaban prácticamente la inulina a este animalito, que este es un riñón aglomerular. Sus riñones de este animalito no tiene glomérulos, tiene túbulos, pero no tiene glomérulos. ¿Y qué resultó? De que prácticamente inyectaban a su medio interno de este animal la inulina, pero siempre lo encontraban en la misma cantidad en el medio interno. No era eliminado por el animal. Pero sin embargo, para comprobar esta precisión, lo inyectaron la inulina en el hombre. En el hombre sí lo manejaba con mucha facilidad. Inyectado lo eliminaba todo en poco tiempo. Y llegaron a la conclusión de que la inulina es manejada solamente por el glomérulo, es decir, filtrada por el glomérulo, pero no es reabsorbida ni secretada por el túbulo. Entonces sirvió para obtener esta relación de conservación de masa B por C igual a B' por C'. Entonces, prácticamente la depuración de inulina, que es 126 mililitros, con estas cantidades, 126 mililitros por minuto, eso prácticamente dio lugar a la depuración. Pero ¿qué resulta? Que la inulina es muy cara. No es utilizado en todos los hospitales. Lo ideal hubiera sido que se maneje la inulina, pero como es muy cara, se ha buscado una segunda sustancia que tenga el mismo comportamiento de la inulina. Entonces, ¿cuál es la sustancia número 2 en el mundo para ser utilizado en la depuración y expresar el funcionamiento de los riñones? Es prácticamente la creatinina sérica. La creatinina sérica, que es producto del metabolismo muscular, tienen dos efectos. La creatinina sérica, que prácticamente es secretado por el túbulo contorneado proximal, y también tiene un componente muy similar que puede ser dosado en sangre. Entonces, si tiene esos dos problemas, va a alterar las cifras de la depuración de la creatinina para evaluar lo que es función glomerular. Como está modificado por estas variantes, lógicamente que las cifras de la depuración de creatinina no es de 125 mililitros por minuto, sino 110 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. No olvidar que el concepto de filtrado glomerular es básico para poder entender la enfermedad renal crónica. Ya vimos anteriormente lo feo que es no poder orinar, ya lo hemos explicado. No basta el concepto de filtrado glomerular para entender la enfermedad renal, también de albuminuria, el escape de albúmina a través de la orina y creatinina sérica, radios de albúmina y creatinina. Si cursamos filtrado glomerular con proteínas en orina, mientras más disminuye el filtrado glomerular asociado con una mayor albuminuria, el diagnóstico es grave para enfermedad renal. Si cruzamos filtrado glomerular con proteínas en orina, mientras más disminuye el filtrado glomerular, está asociado con una mayor albuminuria. El diagnóstico es grave para la enfermedad renal. El daño renal es peor cuando el filtrado renal se ubica en el estadio 3A y la albuminuria en A2, A3. A ver, vamos a ver qué cosa vemos. Acá tenemos, miren, filtrado glomerular
y albuminuria. Entonces, acá lo medimos en la orina, y acá en la depuración, este es el filtrado glomerular, mililitros por minuto por 1.70. Esta es depuración. Cuando dice que está en 3B, por eso le he puesto acá. Cuando está en 3A, dice que es leve la insuficiencia renal. Entonces buscamos qué cantidad de proteínas está eliminando en la orina a este nivel. Está en A2. Cuando hay una combinación 3A con A2, entonces prácticamente categorizamos los diferentes niveles de insuficiencia renal. Entonces la falla renal está al final, y acá es donde se debe de hacer los trasplantes renales. Valor normal de proteínas en orina. Para una muestra de orina aleatoria, los valores normales son de 0 a 14 miligramos por decilitro. Para una muestra de orina de 24 horas, el valor normal es menor a 80 miligramos por 24 horas. ¿Entendido? Señorita Guamán. ¿Aló? Sí, doctor, sí se lo entiende. El valor normal de proteínas en orina, para una muestra de orina aleatoria, los valores normales son de 0 a 14 miligramos por decilitro. Miren, para una muestra de orina de 24, el valor normal es menor a 80 miligramos por 24 horas. No olviden. Esto lo pueden, como yo le digo, lo pueden manejar ambulatoriamente, pero la insuficiencia renal aguda, sin orina, no, eso no lo pueden manejar ambulatoriamente. Tiene que ser hospitalizado y tratado por el especialista. Causas de enfermedad renal crónica, no olviden, la primera causa es la hipertensión y la diabetes. Edad avanzada, con el tiempo se ve, es decir, hipertensión, diabetes, edad avanzada, con el tiempo se ve afectada en forma natural, antecedentes de enfermedad cardiovascular. Otras enfermedades ya vienen enfermedades del colágeno, autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, infecciones como SIDA, hepatitis B y C, poliquistosis renal, estenosis de la arteria renal. La poliquistosis no es buena. Cuando un paciente tiene un quiste en el riñón, no es nada. La poliquistosis es total, unos quistes que abarca todo el parénquima renal y que eso lo lleva a la insuficiencia renal crónica. Los tóxicos, no es recomendable el tabaco, la heroína, fármacos, AINES, ciclosporina, tampoco es recomendable. Miren acá lo que acabamos de decir. Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, por ejemplo, trastornos inmunitarios como lupus, eritematoso sistémica y esclerodermia. Defectos de nacimiento, anomalías congénitas de los riñones como la poliquistosis renal, lesión del riñón. Acá tenemos una poliquistosis renal, mira, acá hay un quiste, es decir, todo el riñón se llena de quiste y aplasta las nefronas, y aplastándolo prácticamente anula la funcionabilidad de la unidad anatomofuncional y que no producen orina, lo lleva a la insuficiencia, etc. Acá tenemos un cuadro de lupus, miren, este es característico de lupus, la esclerodermia, la piel bastante dura, esclerodermia, endurecimiento de la piel de manos, pulmones y otros órganos. Y así por el estilo. Infección y cálculos renales, problemas con las arterias que irrigan los riñones, algunos medicamentos como calmantes del dolor, analgésicos y fármacos para el cáncer, flujo retrógrado de orina hacia los riñones, nefropatía por reflujo. Fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Mecanismo, ¿cómo se desarrolla la enfermedad renal crónica? Miren acá, ¿ve? Acá, si se pierde esta nefrona, este glomérulo, así, si se pierde esta nefrona, todo el trabajo de este glomérulo sobrecarga
sobre glomérulos intactos, entonces más sanos, pero esto es hipertrofia y ahí viene el problema. Entonces, fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Mecanismo, ¿cómo se desarrolla la enfermedad renal crónica? Pérdida de nefrona, disminución de la función renal, compensación asintomático, a pesar de que puede perder un 70% de masa renal. Entonces, aumenta la presión hidrostática acá, lógicamente, que esto como ha sido anulado, prácticamente aumenta todo esto, lo que vemos acá, aumenta la presión hidrostática en la nefrona sana. Hay una vasodilatación de la arteria deferente porque está sobrecargada la función de estas perdidas. Hiperfiltración glomerular, hipertrofia glomerular, entonces hay un aumento de la superficie de filtración. ¿Cómo es el mecanismo de compensación? Como hay nefronas dañadas, la sangre que llega, como es el mecanismo de compensación, como hay nefrona dañada, la sangre que llega no se filtra. Luego la sangre es derivada, es lo que estaba diciendo, es derivada a otras sanas, a las que llegan con mayor presión, que distiende y lesionan con el tiempo los capilares de los glomérulos y de las células mesangiales. Que liberan, miren, acá es importante, como hay nefronas dañadas, la sangre que llega no se filtra, luego la sangre es derivada a otras sanas, a las que llegan con mayor presión y que distiende y lesiona con el tiempo los capilares de los glomérulos. Hasta ahí, es un glomérulo, hace glomérulos más grandes, mayor filtración, y también de las células mensagiales, que liberan citocinas, factores de crecimiento y fibrogénesis, que ocasiona hipertrofia glomerular y posteriormente glomeruloesclerosis. Sustitución de tejido vascular en cicatricial. Se sustituye, hay una sustitución de tejido vascular en cicatricial. Miren, toda la parte vascular se fibrosa. Se repite la historia con la nefrona sana, como un círculo vicioso. La hiperfiltración daña los capilares de los glomérulos sanos que están compensando, y posteriormente proteinuria, ocurre proteinuria, hipertensión y lesiones túbulo intersticial, y así ocasiona un mayor deterioro renal. Entonces ya saben, acá está toda la historia que hemos mencionado. Que la función de los glomérulos dañados se sobrecargan sobre los sanos, y esto ocasiona una serie de alteraciones que terminan fibrosando toda la estructura de los glomérulos que sustituyeron y aumentan el problema de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué afecta el deterioro progresivo? ¿Qué afecta el deterioro progresivo de la función renal? Lo detectamos a través de las manifestaciones clínicas y de laboratorio. Aumenta la urea, la creatinina, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, volumen de agua en el organismo, sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio, regulación del equilibrio ácido-base y una función hormonal. Entonces se tiene en cuenta la eritropoyetina, metabolismo de la vitamina D, sistema renina, angiotensina, aldosterona, la hormona paratiroidea y la hormona antidiurética. Entonces, la enfermedad renal crónica en los estadios 1, 2, 3A y B son asintomáticos, como vimos en el cuadro anterior. Y cuando ya existe síntoma, ya se instaló prácticamente en mayor amplitud la enfermedad. Son los estadios 4 o 5. Ya el filtrado glomerular acá es menor de 30 mililitros por minuto. Existen otros procesos como enfermedad túbulo-intersticial, síndrome nefroide, poliquistosis renal, que pueden acelerar la aparición de los síntomas, pero esos son casos aislados.
Acá lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, en la insuficiencia renal crónica, cuando hay una retención de urea y creatinina, puede haber náusea, anorexia, y ustedes ya saben qué es esto. Asterexis, este es un término neurológico que prácticamente una enfermedad neuromuscular que es consecuencia de la insuficiencia renal crónica, de temblor, que no puede sostener, no puede aguantar prácticamente las pequeñas contracciones en la mano. Hay coma, muerte. También puede haber pericarditis, tamponamiento cardíaco. Las plaquetas están disminuidas que ocasionan hemorragia, depósito de cristales en la piel, urea y piel. Dice depósito de cristales, urea, piel, que ocasiona prurito, escozor, picación de piel. Entonces, eso es todo lo que ocasiona todos los síntomas. La retención de urea y creatinina prácticamente no puede. Es decir, el paciente no orina hacia afuera, orina hacia adentro. Entonces hay un acúmulo de urea y creatinina que ocasiona todos estos síntomas que acabamos de ver. Esto ya lo mencionamos. Acá, eso es lo que habíamos dicho. Cuando disminuye el filtrado glomerular, si disminuye el filtrado glomerular, no sale el agua, pues. No hay producción de orina. Aumenta la retención de agua. Y si aumenta la retención de agua, aumenta el sodio. Y este incremento del sodio ocasiona hipertensión arterial, ocasiona edema periférico, y eso es lo que ocurre en las enfermedades renales crónicas. El potasio, lógicamente, el potasio, como no hay producción de orina en forma regular, todo el potasio se acumula. El potasio, miren, no puede salir, entonces queda en el medio interno y ocasiona hiperpotasemia. Ya lo habrán visto, los cuadros de hiperpotasemia, hay debilidad muscular, afectación cardíaca, onda T picuda, acá tiene una onda T picuda, aplanamientos de la onda P, aplanamiento de la onda P, miren acá, aplanamiento de la onda P, prolongación PR y QRs anchos. Hay fibrilación ventricular asistolia y puede llevar a la muerte. Acá lo tomé para que vean ustedes los niveles leves de hiperpotasemia 5.5, 6.5 micalverente, y acá está la moderada y la severa. A ver, para hacerlo más interesante. Factores reguladores de la hemostasis del potasio. Entrada a la célula. Entonces, ¿cuándo entra a la célula el potasio? Porque ustedes saben que el potasio es más intracelular. Entonces, ya saben los niveles, más intracelular que extracelular. Hay entrada en la célula, en la acidosis metabólica, en la insulina, cuando están con tratamiento de beta bloqueadores, en la aldosterona. Y hay salida de potasio de la célula. Estas son las condiciones: acidosis metabólica, hiperosmolalidad extracelular, agonistas alfa, lisis celular, ejercicio extenuante. Entonces, cuando hacemos muchos ejercicios, jugamos mucha pelota, todo el potasio sale hacia el medio interno. Esta situación favorece los ejercicios, disminuye la presión arterial porque disminuye la resistencia periférica. Es muy importante para las personas que hacen deporte y son hipertensas. Para evitar problemas de infarto, hay que darle de comer plátano, naranja, el mango. Entonces, conforme va corriendo, sale el potasio de la célula, y ese potasio fuera de su cuerpo, lógicamente, al aumentar el potasio en el medio interno,
Esto disminuye la resistencia vascular periférica y la presión decae. ¿Cuáles son los síntomas que están acá? Debilidad muscular, parestesia, parálisis flácida, todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, signos y síntomas: hiporreflexia tendinosa, fasciculaciones musculares. Adelante. Miren acá, dentro de un centro que hace hemodiálisis, antes y después de hacer la hemodiálisis, acá tenemos un electrocardiograma correspondiente a un paciente sobrecargado de tóxicos, de urea y creatinina, pero este es el electrocardiograma. Entonces, hay que nivelarlo, llevar a lo normal, o por lo menos cerca de lo normal, los niveles de potasio. Acá, por ejemplo, antes de la hemodiálisis, se le da un tratamiento que vamos a leer después. Miren cómo se va acomodando prácticamente el ritmo cardíaco. Hay mejor contracción, mejor complejo QRS, y acá prácticamente ha terminado la hemodiálisis. ¿Se dan cuenta de la importancia? Señorita Guamán, ¿está viendo, no? Sí, doctor, sí se ve. Es decir, hay una influencia de una solución concentrada de cloruro de sodio y gluconato de calcio sobre los signos electrocardiográficos graves. Esto es grave, por hipercalemia. Este es por hipercalemia. Antes de la diálisis, la calemia era de 8 miliequivalentes por litro. La frecuencia ventricular, 32 por minuto. Después, dice el electrocardiograma, 10 minutos después de la inyección de 20 mililitros de cloruro de sodio al 10% y 20 mililitros de gluconato de calcio al 10%. Entonces, mira cómo revierte el efecto en el electrocardiograma. Ahí mejora. Doctor Ortiz, ¿está presente? Sí, doctor. Ah, ya, está bien. Me alegra que estés presente. Entonces, así tenemos, miren, eso es lo que ocurre en un centro de hemodiálisis. Entonces, si no se hace estas cosas, el paciente se muere. Así definitivamente. Y esto sí lo podemos manejar ambulatoriamente. Trabajar en un centro de hemodiálisis, entonces prácticamente estamos haciendo para lo que fuimos creados, para ser médicos. El riñón interviene en el metabolismo de la vitamina D, es decir, de que interviene en el metabolismo fósforo-calcio. El calcitriol no viene a ser sino la vitamina D, actúa en el intestino absorbiendo el calcio. Este se produce en el túbulo proximal a partir del calcidiol elaborado en el hígado. No olviden eso. En la insuficiencia renal crónica ocurre una disminución del calcitriol. ¿Qué cosa es el calcitriol? Acá está la vitamina D. Esto ocasiona una hipocalcemia que estimula la hormona paratiroidea. Esto ocasiona una hipocalcemia, lógicamente, como no se absorbe, baja los niveles sanguíneos de la vitamina D, que estimula la hormona paratiroidea, y esto aumenta y actúa sobre los huesos, descalcificándolos, los vuelve frágiles, ocasionando osteodistrofia renal secundaria a una hiperparatiroidismo, a una falta de vitamina D. Por otro lado, la disminución del filtrado glomerular aumenta el fósforo sanguíneo y este aumenta la hormona paratiroidea. Acá prácticamente está lo que he dicho anteriormente,
En la insuficiencia renal crónica disminuye la vitamina D, disminuye entonces la absorción del calcio en el intestino. Esto ocasiona hipocalcemia y esto aumenta la hormona paratiroidea, ocasionando osteodistrofia renal. Es decir, hace como una consistencia de vidrio, tioso lo hacen los huesos. Entonces hay problema cuando hay insuficiencia renal crónica. Eso es lo mismo. La disminución de filtrado glomerular, falta de vitamina D, aumenta el fósforo sanguíneo y esto aumenta nuevamente la hormona paratiroidea. Entonces, esto da la osteodistrofia, que los huesos se quiebran con facilidad. Equilibrio ácido-base. Normalmente nosotros recibimos una sobrecarga de hidrogeniones, producto de la alimentación, etcétera, etcétera. Y retenemos bicarbonato para que nuestro pH siempre se mantenga en 7.4. Este es equilibrio funcional, este es homeostasis. Pero en insuficiencia renal crónica disminuye la excreción de hidrogeniones y disminuye la reabsorción de bicarbonato, que va a ocasionar, se instala la acidosis metabólica. Mire lo importante del riñón. Y cuando no está ausente, entonces se da la acidosis metabólica, pues ya no actúa como un medio de tampón, que son dos: el pulmón, que lo hace prácticamente la compensación rápida, pero hay momentos que no puede. La acidosis, esta acidosis es manejada por el riñón, pero demora, pero en forma efectiva, pero como está dañado, se mantiene la acidosis. Si no se actúa, se muere. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. La insuficiencia renal crónica disminuye. En la insuficiencia renal crónica disminuye el filtrado glomerular. También aumenta la renina, ¿de acuerdo? Aumenta la hipertensión, lesiona más el riñón y la insuficiencia renal crónica termina mal, pues. Entonces, la disminución de la renina, miren ya, cuando disminuye la renina, cuando ya estamos en insuficiencia renal terminal, ya ocurre lo contrario, ya no hay hipertensión, sino hipotensión. Entonces, ya en la terminal, lógicamente, es terminal. Entonces ya no se da más, se toman otras medidas más serias, transfusiones, qué sé yo, hemodiálisis, mayores sesiones y por último se hace el trasplante renal. Eritropoyetina ocasiona anemia normocítica y normocrómica. Entonces, como el riñón está afectado, no hay producción de esta hormona y ocasiona anemia con estas características: normocítica y normocrómica. Pronóstico. La insuficiencia renal es la última etapa de la enfermedad renal crónica. Esto cuando los riñones ya no pueden atender sus necesidades corporales. No hay una cura para esta enfermedad. Si la enfermedad llega a una enfermedad renal terminal, es necesario un tratamiento para sustituir el trabajo que ellos realizaban, la diálisis, a menos que reciba un trasplante de riñón. Miren, acá determinamos situaciones clínicas en que la perfusión renal se encuentra comprometida. Existe una respuesta fisiopatológica mediada por reacciones hormonales y estímulo nervioso que condiciona la disminución del flujo de orina y la eliminación del cloruro de sodio. ¿Qué cosa ofrecemos como tratamiento? La diálisis y el trasplante de riñones. Acá está este aparatito, que es el riñón artificial y que prácticamente está conectado cuando hay insuficiencia renal crónica antes del trasplante. Entonces hay que hacer prácticamente ¿cómo le llaman esto? A nivel de los vasos se le hace
A ver, vamos a ver si está más adelante. Para hacer la hemodiálisis, lógicamente que se tiene que hacer la fístula arteriovenosa. Acá, la fístula arteriovenoso, a nivel de la muñeca ven ustedes un vaso venoso, un arterial. ¿En qué consiste esto prácticamente? Ustedes saben que siempre cuando la sangre llega debajo de la piel hacia los tejidos, cada vez los vasos se van adelgazando, terminan en capilares. Al terminar en capilares, ocasiona la respiración tisular, deja el oxígeno y recoge el CO2. Entonces ahí se transforma la sangre arterial en sangre venosa. ¿Entendido? Eso es lo normal. Pero nosotros no llegamos a que termine a nivel de los capilares. Hacemos prácticamente una abertura. Creamos una fístula arteriovenosa debajo de la piel. ¿Con qué finalidad? Como para no estar pinchando a cada rato quien lo necesita, que le estén lavando la sangre. Entonces, cuando se hace la fístula quirúrgicamente, no se utiliza de inmediato, se deja pasar 4 a 5 meses, para que la arteria infle prácticamente la vena. La vena inflada 4 o 5 meses, se ha endurecido la pared y nosotros podemos introducir los catéteres para sacar la sangre del paciente, lo sacamos a la máquina, al riñón artificial, hacemos el intercambio, soltamos todos los tóxicos, jalamos todos los tóxicos de la sangre del paciente y lavamos, en una palabra, lavamos prácticamente la sangre del paciente y lo renovamos. Esta sesión, lo malo es que se hacen 2 veces por semana y cada vez las sesiones duran 2 a 3 horas. Es difícil, ¿no? Es triste. Pero mientras no consiga un donante para hacer el trasplante renal, la vida es difícil, es triste. Entonces, miren, ahí está, prácticamente utilizando la fístula arteriovenosa, se ha puesto 2 agujas. Una aguja es para jalar la sangre al riñón y la otra aguja es para llevarlo nuevamente a la sangre del paciente. Entonces, acá hay 2 tipos ya de forma, pero es ya más especializado. Si ustedes se dedican a ser nefrólogo, entonces ya se enterarán de estos métodos, que es de lo mejor, no es de lo mejor, pero por lo menos distancia un poquito más las hemodiálisis. Eso es lo que acá ya ustedes van a leer. Y la diálisis peritoneal es prácticamente utilizar prácticamente el peritoneo para hacer el intercambio. Es decir, lo llenamos del dializador, la cavidad abdominal y se aprovechan las membranas naturales para jalar los tóxicos y sacarlo. Pero mucho más humano se podría decir, ¿no? Es la hemodiálisis. Es triste, pero es así la medicina. Gracias. Guamán, señorita Guamán. Sí, doctor. ¿Has entendido, no, hija?